provincial a este nuevo encuentro en el centro, realizado por el Centro Andaluz de las Letras. Bueno, pues tenemos el gusto de disfrutar esta tarde una vez más con Luis Miguel Serrano, uno de nuestros autores locales favoritos, un autor prolífico que cada vez nos sorprende con un nuevo tema, con nuevos títulos y con nuevos géneros incluso. Y la acompaña en el encuentro Raúl Bertrán, también escritor y periodista. Bueno, periodista. Periodista y escritor. Bien, y nada, que esperamos que disfruten muchísimo. Este encuentro a modo de presentación de La maldición del tiempo, el título que nos presenta Luis Miguel. Como siempre, una vez más, estáis en esta casa. Gracias. ¿Se oye ahora? Bueno, decía que os voy a poner un vídeo que dura solo 1 minutito y medio, que es el tráiler, el book trailer, que ya está circulando en las redes sociales. Gana de leerlo, ¿verdad? qué bonito el vídeo. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación del libro de... ¿Se escucha bien? Del libro de Luis Miguel Sánchez Tostado. Gracias, Encarna, por acogernos en tu casa. Y bueno, yo quería comenzar. La primera vez que yo hablé con Luis Miguel fue allá por el año, yo creo que fue 99, 2000, 2001, y era porque estaba haciendo un reportaje sobre los suicidios en la zona de Alcalá Real, que tiene uno de los índices más altos de toda España, y él había hecho un estudio magnífico sobre esta situación, y bueno, y cuando terminé de hablar con él, yo era un joven periodista, cuando terminé de hablar con él, dije, coño, qué tío más bueno, macho, qué alegría, porque un periodista cuando hace una entrevista, cuando está haciendo un reportaje, encontrarte con alguien que sepa, que sea capaz de trasladar ese conocimiento, es realmente una alegría. Si el reportaje sale mal, yo no sé cómo salió, no lo recuerdo, si sale mal es de mérito del periodista, en ningún caso, y sobre todo de Luis Miguel. Ha llovido desde entonces bastante, yo creo que más en obras tuyas que en agua real, y bueno, y hoy tengo el placer, después de todos estos años, el placer de presentar su 60ª obra publicada, La maldición de Jericó, a la que ahora me referiré como lector, haré algunas anotaciones como lector, y que por supuesto tenéis que comprarla todos. Yo no sé, para introducir brevemente a Luis Miguel, yo creo que Luis Miguel es parte imprescindible del patrimonio humano y artístico de la provincia de Jaén. Yo no sé si se puede declarar BIC a una persona, a un escritor. Bueno, sí lo sé, no se puede declarar. Pero si alguna vez se pudiera declarar bien de interés cultural a una persona, creo que Luis Miguel lo tiene
lo tiene más que merecido. Luis Miguel Sánchez Tostado es escritor, criminólogo y ahora guionista. Desde hace unos cuantos años también está trabajando con guiones cinematográficos. Ha publicado ya 60 obras, entre novelas, ensayos, cuentos, guiones cinematográficos, y posee 24 galardones entre premios literarios y reconocimientos a su trayectoria. A los 26 años escribió su primer libro, Tráfico y consumo de droga en el campo de Gibraltar, que fue su tesis de fin de carrera. Entonces la publicó la Universidad de Cádiz. Entonces él ya estaba trabajando, tú ya estabas trabajando en aquella zona, en el campo de Gibraltar. Y bueno, este estudio criminológico alcanzó una gran repercusión a nivel nacional y llegó incluso al Congreso de los Diputados, donde algunos grupos políticos realizaron interpelaciones parlamentarias basadas en las conclusiones de esta obra, que no estaría mal revisar ahora de nuevo con los sucesos que lamentablemente hemos tenido hace una semana en el campo de Gibraltar, donde murieron varios guardias civiles. La maldición de Jericó, el libro que presentamos hoy, es su séptima novela, y en ella hay una historia que discurre paralela, buena parte de la trama, sobre un personaje que define, Luis Miguel, lo define como el sanador de palabras olvidadas. Pues bien, yo definiría a Luis Miguel Sánchez Tostado como el sanador de la historia olvidadas, incluso iría más lejos, más allá, el mayor sanador de la memoria olvidada jiennense. Sus trabajos sobre la guerra civil, las víctimas, las fosas comunes, los maquis, no solo hablan de su compromiso y lucha por dignificar a miles de jiennenses sepultados en el olvido, sino de la sensibilidad de un autor sin el que la historia que hoy conocemos de la provincia de Jaén sería tal y como es. Eso es algo que se lo debemos a Luis Miguel. Yo tengo un preferido, tengo un niño, aunque no esté bien lo de tener niños preferidos, pero para mí morir por un ideal, la historia de la familia Castillo García Negrete, es una debilidad para mí. Y como Jaén parece que lleva en su ADN el gen de la ingratitud en muchas ocasiones, creo que realmente que poco se ha reconocido hasta el momento la labor de Luis Miguel, que recientemente además ha extendido este trabajo que hace a asuntos históricos a nivel nacional, como es el caso del libro La transición oculta, ni modélica ni pacífica, que yo creo que fue el primero que editaste con Almuzara, sí, ¿no? El primero que sacó con Almuzara a nivel nacional. Quería hacer esta definición suya del sanador de la memoria jiennense, de la historia olvidada, porque quería que me sirviera de introducción para hablar un poco sobre la novela, sobre la maldición de Jericó como lector. Es la hostia, la novela es la hostia. Yo en 2003, al principio, yo creo que fue 2003 o por ahí, yo estaba leyéndome El negociador de Frederick Forsyth, y en la página 30, 40, al principio de la novela, pues traslada la trama a Málaga, y entonces me dice que en Málaga, en pleno mes de julio, a las 6 de la tarde había anochecido. Yo hice así con el libro, lo cerré, digo, si este señor me va a decir que en Málaga, en el mes de julio, a las 6 de la tarde de noche, apague, vámonos. Y la maldición de Jericó me ha hecho reencontrarme con este género del thriller histórico y de trama policíaca. La maldición de Jericó se yergue sobre un descubrimiento histórico desde 1947 hasta 1956, el de los manuscritos del Mar Muerto, también conocidos como rollos de Qumran. Se llaman así porque fueron encontrados en unas cuevas situadas en Qumran, en Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Se trata de una colección de 972 manuscritos que datan del año 250 antes de nuestra era al 66 después de nuestra era. Y la importancia que tuvieron estos manuscritos es que son originales, que no hubo copias, que se encontraron tal y como se habían escrito. Bien, pues sobre este descubrimiento polémico, por las aportaciones que supusieron sobre el nacimiento y los primeros años del cristianismo, Luis Miguel
teje un apasionante relato de intriga que te clava como un poste desde sus primeras páginas. Y lo hace además con un estilo cinematográfico. Utiliza una serie de flashbacks que van de 1959 a 2010 y finalmente a 2021. En un final entrañable, realmente entrañable, que os sobrecogerá. A mí no os va a dejar indiferente. A mí me pareció, lo he hablado con él, me pareció sublime, de verdad. Luis Miguel nos presenta a dos protagonistas, dos agentes de la Interpol, Jacob Salampet y Sally Taylor. Como veis, el inglés no es lo mío, ni el castellano casi, que van resolviendo varios crímenes relacionados con estos manuscritos, con unos manuscritos descubiertos a finales de los años 50, 1959 en este caso. Como lector, lo primero que a mí me atrapó, aparte del inicio de la trama y su presentación, fue esa historia paralela de un niño de 10 años, Martín, que en su casa, que busca cada noche la gran estrella Sirio desde su dormitorio, con un catalejo al estilo pirata. Y bueno, hay una frase que dice, que escribe Luis Miguel, dice: pero el cielo de Madrid se lleva los astros fuera de la ciudad. Bueno, maravillosa. Martín iniciará una amistad con este señor mayor, Simón, que es el sanador de las palabras olvidadas y que trabaja en un cementerio de palabras, aquellas que son las que caen en desuso y que la RAE en sus diferentes ediciones va eliminando. Esto es un proyecto real al que se refiere Luis Miguel y en la introducción habla sobre él, y cuya labor fue expuesta en Madrid, que él visitó, no sé si mientras que escribía la novela o antes de la novela, que estuvo en aquella exposición que se hizo en Madrid. Como en todas las obras de Luis Miguel, destaca el excelso uso del lenguaje y cómo se documenta y cómo traslada al lector a cada una de las localizaciones de la novela. Es impresionante cómo recrea Jerusalén, en las primeras páginas, en la página 39, cómo recrea Jerusalén, bueno, que parece que ha estado allí. Yo lo he tachado ya de los sitios, iré, pero coño, que yo he estado en Jerusalén ya, gracias a este libro. Y bueno, pronto entramos de lleno en la historia y en el descubrimiento que un grupo de arqueólogos y filólogos, entre otros, hace de unos manuscritos ocultos en una cueva de Qumran que hablan sobre el Jesús histórico. Perdón. Sobre la comunidad esenia, que era una de las muchas sectas del judaísmo, y de cómo a lo largo de las décadas siguientes, la oficialidad, tanto cristiana como judía, trata de ocultar todo vestigio histórico de un Jesús poco divino y más apegado al nacionalismo judaico durante la invasión romana. Celote, si era celote, eso lo vemos ahora. Hablamos sobre el libro. Tras el hallazgo y la trama histórica sobre la figura de Jesús y de los primeros cristianos, aparece el Luis Miguel criminólogo, el perfil más investigador, y nos regala una trama policíaca trepidante que nos lleva del pasado al presente reciente, de Jerusalén a Londres, de Londres a Madrid, y ahí de verdad, ahí ya no puedes dejar de leer. Son 400 páginas, pero hay un momento que no puedes dejar de leer. Ni Netflix, coño, Netflix. El tema no solo es apasionante, con todo lo que rodea a la figura histórica de Jesús y a los primeros tiempos del cristianismo, pero el relato policial es sencillamente sublime. Así que mi enhorabuena, amiga. Y ahora nos va a contar un poquito más sobre esos manuscritos y esa historia. Bueno, buenas tardes, me oís bien, ¿no? Bueno, antes de nada quiero agradecer a la Biblioteca Provincial, a Encarna Moreno, que es su directora, a Paco Ruiz Funes, coordinador del Centro Andaluz de las Letras, porque siempre me acogen y me tratan extraordinariamente aquí en esta sala, ¿no?, que es mi favorita para presentar libros, que yo casi siempre los presento aquí. Y por supuesto a Raúl Beltrán por sus amables palabras. Yo quería que me acompañara Raúl porque
no por su condición de periodista, que porque es lo contrario de lo que él dice, sino porque es un colega de letra, aunque sea tan humilde que no lo reconozca, y es un gran lector y escritor y una persona a quien admiro por su honestidad profesional y por ese amor suyo por Jaén y por la cultura, ¿no? Bueno, dicho esto, yo tengo un gran defecto y es que hablo demasiado y a veces se me escapan cosas de que no debo decir de la novela. Entonces yo prefiero poneros una serie de imágenes y comentarlas para poneros sobre el contexto histórico, para meteros en ambiente. Mira, la figura de Jesús de Nazaret es fascinante, seáis creyentes o no seáis creyentes, porque es una pasada, bien sea como el Cristo de la fe o como un simple personaje histórico o como un mito, ¿no? No sé, muchos de vosotros que estoy viendo aquí estuvisteis el año pasado conmigo presentando la historia desconocida de Jesús de Nazaret, que también la publiqué con Almuzara, y con ese libro te das cuenta de lo que arrastra esa figura histórica. Me hicieron hace pocos meses una entrevista en YouTube, en un canal que se llama Desafío Viajero, y en pocos meses tiene casi 500.000 de visualizaciones. Eso es una barbaridad para hablar de un libro. Eso no es habitual. Y eso es por el personaje, no es por mi libro. Porque es que los misterios que todavía arrastra su figura, como los misterios de los manuscritos de Qumran, sobre los que todavía no está todo dicho, pues ahí arrastran un gran interés, ¿no? Mirad, os voy a poner, vamos a situarnos en el momento histórico, en los años 40. Ahí tenéis lo que ocurrió en 1947, que la ONU divide en dos el territorio y la zona occidental se la concede o se la cede a Israel, y la oriental a Palestina, a los árabes. Esto no funcionó, porque Israel nunca estuvo de acuerdo con eso, y poco a poco, como podéis ver, fue invadiendo el terreno de los árabes, poco a poco, hasta quedar nada, y lo poco que queda, Gaza, ya lo está arrasando, es decir, van a desaparecer, Entonces, y todavía se siguen matando, ya lo estáis viendo, ¿no? Pues bien, precisamente ese año, en 1947, aparece en una cueva del desierto de Judea, al lado del Mar Muerto, cerca de las ruinas de la ciudad de Qumran, 7 manuscritos en la cueva número 1. Y cuando se dieron cuenta de la importancia de esos manuscritos y sobre todo de su antigüedad, la Iglesia Católica empezó a ponerse nerviosa. Y la Iglesia Católica, sobre todo la Iglesia Católica, fijaos, por encima de cualquier religión, por encima incluso de los judíos, porque los manuscritos son judíos, y las autoridades jordanas, Palestina estaba bajo mandato jordano en esos años, se lanzan a buscar más pergaminos por todo el desierto, y descubren 11 cuevas en total, con 900, casi 1000 manuscritos, unos completos, otros fraccionados, que fueron conocidos como los manuscritos o los rollos del Mar Muerto, y están considerados como el mayor descubrimiento del siglo XX. Y vosotros diréis, bueno, ¿por qué son tan importantes? Mirad, porque el Antiguo Testamento judío, el Tanaj que se llama, el más antiguo completo que se conserva hasta la aparición de estos manuscritos, es del siglo X, concretamente del año 930. Bueno, pues estos manuscritos que contienen el Tanaj son de 1000 años antes. Una barbaridad, sin copias intermedias, como ha dicho Raúl, porque están escritos, como bien ha dicho Raúl, entre el 250 antes de Cristo y el 66 después de Cristo, en cualquier caso antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, lo que le convierte en los documentos bíblicos más antiguos y que son imprescindibles, determinantes para estudiar los orígenes del judaísmo rabínico y el cristianismo primitivo. Aquí veis la ubicación donde estaban las cuevas,
a unos 20 kilómetros al sur de Jericó, en Cisjordania. Cisjordania significa antes del Jordán. Y Transjordania, después de Jordán, que es lo que ahora se llama el reino de Jordania, ¿no? Y excepto los primeros manuscritos de la cueva número 1, esos de 1947, que terminaron, se llevaron al Jerusalén occidental, el resto, la mayoría, se llevaron al Museo de Rockefeller en el Jerusalén árabe, digamos, en el Jerusalén oriental. Mira, hay dos grandes grupos en los manuscritos del Mar Muerto, y esto tiene su importancia por lo que voy a contar ahora. Los textos religiosos, que son el Tanaj, que he dicho, el Antiguo Testamento, libros que os sonarán, el Deuteronomio, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, bueno, que se incluyen en la Biblia cristiana también. Luego están una serie de manuscritos apócrifos que no fueron aceptados en la Biblia hebrea, como el libro de los Jubileos, el libro de Noé, el libro de Tobías, etc. Y luego una serie de textos exegéticos que comentan los libros. Pero los más interesantes, los que más controversia han generado, son los textos sectarios. Este nombre suscita suspicacia. Ese nombre se lo pusieron los católicos, se referían a que hablaban de la secta judía que los escribió, como el documento de Damasco, la regla de la comunidad, el libro de la guerra, el comentario de Habacuc, etc. Y luego hay un rollo muy distinto a todos, que es curiosísimo, que es el rollo del cobre, que es una rara avis, porque, mirad, os lo voy a enseñar. Ahí está, tal como aparecieron. Dos rollos que formaban parte del mismo texto, que no eran ni de pergamino ni de papiro, eran de metal, de cobre, con una pequeña aleación de estaño, y estaban escritos con un buril, y no se podían abrir, y estuvieron muchos años intentando, porque se rompía. Entonces, en la Universidad de Manchester, a finales de los 50, los partieron de forma que pudieran ser unidos para leerse, y ¿sabéis lo que tenía dentro? Tiene una relación de 73 sitios donde escondieron el tesoro del templo de Jerusalén. 73 sitios describiendo dónde está. Y no pensáis que era un pequeño tesoro. Entre otras cosas, tenía 26 toneladas de oro y 75 de plata, que hoy en día estaría valorado, si apareciera, en más de 1.000 millones de euros. Este tesoro lo han buscado mucha gente, pero las descripciones de hace 2000 años no se parecen en nada, después de tantísimas guerras, hasta los nombres de los lugares han cambiado. Entonces el rollo del cobre sigue siendo un misterio, y debía ser importante porque lo hicieron en metal para que no se perdiera, para que no se pudriera, y lo escondieron en esas cuevas. Bien, pronto se dieron cuenta de que los textos sectarios, estos que hablan de la secta, aparecían doctrinas que eran absolutamente coincidentes con los evangelios posteriores, que iban a aparecer un siglo o 2 siglos después. Y esto poca gente le ha dado... Se ha escrito, pero son textos universitarios, hay poca difusión, y es algo extraordinario, porque fijaos que coinciden doctrinas anteriores a los evangelios, hablando de la nueva alianza, de la venida del Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Se habla del Espíritu Santo, del bautismo, de la Santa Cena con pan y vino, del rechazo a la riqueza material, de la caridad, del amor, del perdón, de la confesión, de la resurrección, incluso de la tortura y muerte del Maestro. ¿Casualidad? Es mucha casualidad, ¿no? Esto fue un problema para la Iglesia, porque, repito, los evangelios canónicos no fueron escritos hasta 1 o 2 siglos después, o 3 en algunos casos. Claro, esto hubo un debate tremendo, se pusieron nerviosos, porque se empezó a cuestionar la originalidad del cristianismo como una doctrina nueva, diferente al judaísmo.
una novedad tremenda. No, esto está escrito varios siglos antes. Entonces muchos expertos empezaron a proponer que o Jesús y Juan Evangelista, que por cierto evangelizaba al lado, estaba al lado en el río Jordán, formaban parte de lo que ellos dicen que eran los esenios que vivían en Qumrán, que también está en entredicho y ahora diré por qué, o bien los evangelistas posteriores, que ninguno de ellos conoció a Jesús, se inspiraron en esas doctrinas para escribir la historia que está en el Nuevo Testamento, en los evangelios, ¿no? La Iglesia Católica no aceptó ninguna de las dos hipótesis, claro. Entonces, para salir del paso dijo que, bueno, que eran dos grupos distintos, los esenios por un lado y los cristianos primitivos por otro, y que coincidían las mismas ideas. Bueno, eso de que esa coincidencia en el mismo sitio es muy sospechosa, con lo cual no es verosímil para muchos investigadores. Claro, la Iglesia temía que aparecieran textos comprometidos que echaran por tierra los evangelios canónicos. Entonces, esa es la razón por la que la Iglesia se lanzó a buscar pergaminos por todo el desierto de Judea, a través de la École Biblique de Jerusalén, una institución católica dominica, de frailes dominicos, que estudiaban la Biblia, que estudiaban la historia bíblica, por supuesto católicos, y se pusieron a excavar Qumrán y a buscar cuevas junto a la autoridad de Jordania. Y como he dicho antes, los manuscritos se llevaron al Museo de Rockefeller, que estáis viendo en la fotografía, y convierten la rollería, que es esa gran sala donde estaban estudiando los manuscritos del Mar Muerto, la convierten en un búnker inaccesible no puede entrar nadie, no puede estudiar los manuscritos ningún historiador que no sea de ellos, y menos los judíos, a los que le tenían un odio de muerte. Los historiadores, a pesar de que los manuscritos son judíos, no dejaron que ningún historiador de la Universidad Hebrea de Jerusalén accediera. Y se formaron un equipo internacional de expertos formado por 8 expertos. De esos 8 expertos, 5 eran sacerdotes católicos de la École Biblique, 2 seglares vinculados a la Iglesia Católica, y solo uno, John Marco Alegro, que además era el que más sabía de todo, era el más experto, era un seglar, era un historiador independiente, y fue precisamente él el que denunció ese oscurantismo, ese sectarismo que había, y retener esa información durante más de 50 o 60 años, sin publicarlo, sin traducirlo. No tenían prisa. Y claro, después de décadas con ese oscurantismo, empezaron a correr rumores de censura, rumores de ocultación, incluso cuando ocurre que en 1955, cuando todavía estaban apareciendo, porque seguirían apareciendo manuscritos hasta 1956, bueno, pues en 1955 el Vaticano compra un lote de manuscritos sectarios, de esos de los más controvertidos, y se los llevó a la Santa Sede, y ahí siguen. Esto no es ficción, esto es real. Eso fue en diciembre de 1955. Claro, la École Biblique era, y sigue siendo, una de las instituciones creadas a finales del siglo XIX para defenderse de la amenaza pujante de la arqueología, del método científico que estaba echando por tierra el relato bíblico. Y claro, en la École instruía a los arqueólogos católicos para emplear la metodología moderna, el método científico, para lo que ellos a priori habían decidido ya que era verdad, la literalidad histórica de la Biblia. Entonces, lo que trataban es de adecuar a sus investigadores, instruirlos, para que las interpretaciones les fueran interesadas, o sea, que encajaran con el relato evangélico, que no haya distorsiones. ¿Y qué hicieron? Pues mira, lo primero,
dijeron que los manuscritos son anteriores a Jesús, fuera, que no mencionan a Jesús ni a los apóstoles por ningún sitio, que se escribieron en Qumrán por los esenios, decían los esenios porque Flavio Josefo y Plinio el Viejo tienen una serie de crónicas que dicen que cerca del Mar Muerto había una secta de esenios que eran célibes, eran todos hombres, eran célibes y pacifistas, una especie de místicos pacifistas, ¿vale? Y que fueron escritos en las ruinas de Qumrán. Además, de hecho, los guías turísticos ahora están diciendo, bueno, y además empleaban los mismos términos monásticos que empleaban los dominicos, ¿no? Que es decir, bueno, y aquí estaban el scriptorium donde escribían los manuscritos, y aquí estaba el refectorio, como lo mismo que los conventos, ¿no? Y John Marco Allegro, que fue el que tradujo algunos de los manuscritos, incluso el rollo del cobre, fue el único que se atrevió a romper el consenso impuesto y a discrepar, ¿no? Porque pensaba que los habitantes de Qumrán no eran esenios. No encajaban las piezas, ¿eh? Este debate todavía sigue, ¿eh? Todavía sigue. Después de él aparecieron expertos de la Universidad de Oxford dándole la razón y no encajaba la historia. En 1992 apareció este libro. A mí, cuando lo leí yo, a mí me impactó y de hecho este fue el origen de que yo me animara a escribir sobre esto. El escándalo de los rollos del Mar Muerto de Michael Baigen y Richard Leigh, en el que ellos dicen que algunos de los manuscritos del Mar Muerto, bastantes, son, sobre todo los sectarios, son del tiempo de Jesús. Que si bien no citan nombres, tampoco dice que sean esenios, y a ellos se lo atribuyen. Los manuscritos no, la palabra esenio no aparece tampoco. Y es verdad que no aparecen nombres de personas, pero hablan del mentiroso, un personaje que le llaman el mentiroso, que coincide fielmente con Pablo de Tarso. Hablan del sacerdote malvado, que coincide fielmente con el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, Ananías ben Ananías. Habla del maestro de justicia, el líder que fue torturado y muerto y a quien Dios reveló sus misterios mostrándole el contenido de las profecías. Y además no eran célibes. ¿Por qué? Porque apareció un cementerio con más de 2000 tumbas en Qumrán y cuando sacaron los primeros cadáveres eran mujeres y niños. Había mujeres y niños. Y además uno de los manuscritos que se encontró es la regla de la comunidad, contiene normas que regulan los matrimonios y la crianza de hijos. Y no eran tan pacíficos, por lo tanto no encajan con el perfil de los esenios. ¿Por qué? Porque en las excavaciones posteriores, no en las que hicieron los católicos, sino en las que hicieron expertos independientes posteriores, aparecieron, y esto apareció también con los católicos, pero no le daban importancia, no les interesaba y de esto no hablaban. Aparecieron fortificaciones, la torre estaba fortificada, aparecieron puntas de flecha, apareció una fragua para templar armas, ¿la estáis viendo allí? Y además uno de los manuscritos que se encontró en la cueva número 1 es en la regla de la guerra, que demuestra su carácter militar. Nada de esto encaja con los esenios, pero siguen persistiendo en la idea. Y recordemos algo muy curioso, que la mayoría de los historiadores independientes coinciden en que el grupo de Jesús iba armado. Si Jesús no era un celote, en su grupo había celote. Simón, el celote, era uno de los 12 apóstoles, del que no se dice nada, del que menos sabemos, porque el perfil paulino que dibuja 1 o 2 siglos después un perfil de Jesús pacifista y de otra manera, no le interesaba dar este mensaje. De Simón el celote no habla. Judas Iscariote, otro celote. Iscarius viene de Sicarius, portaban la sica, el puñal curvo de los sicarios. Pedro iba armado, llevaba espada, y en la redada de Gesemaní, cuando lo van a detener, hirió a un soldado romano y le cortó la oreja con la espada. Es decir,
y luego a Jesús lo condenan a muerte por sedición. Es decir, que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bien, pues mirad, hasta aquí todo lo que he dicho no es ficción, es real. Pues bien, es en este contexto histórico que acabo de describir, tan sugerente y tan misterioso, donde surge la idea de la maldición de Jericó. La novela arranca en 1959, en esta excavación que estáis viendo, en la excavación de Tel Sultán, la antigua ciudad de Jericó, que está a 2 kilómetros de la actual Jericó, dirigida por una arqueóloga que lo hizo realmente, que es Kathleen Kenyon, que veis la fotografía, que por cierto demostró que la leyenda de las trompetas de Jericó, que en el capítulo 6, creo recordar, de Josué, es falsa, no existió nunca, y lo demostró, y los católicos se liaron con ella a destriparla. Bueno, pues esta mujer es una de las mejores arqueólogas del mundo, ¿eh? La leyenda de Josué, bueno, no sé si la conocéis, que los judíos decían que cuando iban a la tierra prometida de Canaán, pues los 7 sacerdotes que llevaban a ellos tocaron los safarín, que eran los cuernos de cordero, y las murallas cayeron, y siguiendo la ley de Dios, que es curioso esto, entre comillas, siguiendo la ley de Dios, asesinaron a todos los habitantes de Jericó, no dejaron nada más que a una prostituta, ¿eh? A todos los asesinaron y la incendiaron. Las excavaciones de esta mujer dicen que eso no ocurrió, y los restos de incendios que había eran muchos siglos anteriores a esta historia. Bueno, pues la novela comienza cuando un grupo de arqueólogos de esa excavación, guiados por un beduino joven, entran en una cueva que no se había explorado y descubren un manuscrito coetáneo a Jesús de Nazaret, y el documento se convierte en la única prueba de el verdadero Jesús histórico que podría hacer tambalear los cimientos del cristianismo. Y a partir de aquí surge toda una trama de sicario, asesinatos, persecuciones, falsos suicidios, y una investigación compleja que hace un policía de la Interpol, y que obviamente no os voy a contar, eso tenéis que descubrirlo vosotros, ¿no? Mirad, la novela, como otras novelas mías, presenta dos historias paralelas que se entrelazan, ¿eh? Y que hay saltos en el tiempo, siguiendo la técnica que yo habitualmente sigo del flashback, ¿no? Con los saltos en el tiempo. Lo que está ocurriendo en 1959 en Cisjordania, y lo que está ocurriendo 51 años después en Londres, o en el Reino Unido, y sobre todo en Madrid, ¿eh? El día que España ganó la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica, cuando todos los españoles estábamos pendientes de ese partido, las calles estaban vacías, los bares llenos, estaban ocurriendo cosas muy importantes en Madrid y en la novela, ¿no? Y hay episodios como el que ha apuntado, que os va a impactar, el que ha apuntado Raúl, que son especialmente hermosos, porque cuando Martín, un niño de 10 años, conoce a Simón, un misterioso sanador de palabras olvidadas que intenta resucitar palabras perdidas, ¿no? En una cámara acorazada en el sótano del edificio de las Cariátides. Y esa cámara acorazada existe, y yo he estado allí. Es esa que estáis viendo. Es la caja de las letras del Instituto Cervantes, que está, como digo, en el sótano del edificio de las Cariátides, en la calle Alcalá de Madrid, que antes había sido un banco, por eso está esa cámara acorazada. Y yo lo visité, ya se estaba terminando la pandemia, cuando fui a ver, y el personal especializado me instruyó en los sistemas de seguridad analógicos que había entonces, porque me interesaba documentarme para la novela, ¿no? Pues en esta cámara acorazada pasarán cosas importantes. Y bueno, voy a terminar ya, porque quiero que, por si queréis hacer preguntas. Pues bien, 51 años después, todavía están buscando a quién se llevó ese pergamino. Y sigue muriendo gente.
Y Jacob Salampet, que es el inspector de la Interpol, viaja a Inglaterra y a España e investiga un caso que es complejo y que tiene muchas aristas y sorpresas, sobre todo muchas sorpresas, porque nada es lo que parece. Y la trama de la novela está especialmente indicada para volverlos locos. Locos en el sentido de que no va a ser lo que vosotros pensáis. Y eso le da un plus de intriga y de suspense, sí, que el lector agradece, ¿no? El factor sorpresa, ¿no? Bueno, la obra encaja dentro del género policíaco, del thriller histórico, y está colmada de bastante intriga y de suspense, con los manuscritos del Mar Muerto y Jesús de Nazaret de fondo. Y mirad, salvo los protagonistas principales, que todos los demás son reales, son personas reales con su nombre real, incluso los espacios donde transcurre la novela, ¿no? La historia en Cisjordania, en Inglaterra y en España, la excavación de Jericó, el Museo de Rockefeller, la École Biblique de Jerusalén, los espacios en Madrid, el Colegio Pi Margall, que ayer me llamó la directora del colegio dándome las gracias por haber ubicado allí uno de los capítulos o varios capítulos, la residencia Monte Carmelo, el Café Gijón, el Instituto Cervantes, todo eso es real. Y bueno, pues nada, ya termino diciendo que yo estoy muy satisfecho con esta novela. Creo que es una de mis mejores novelas. Bueno, siempre decimos lo mismo con la última, ¿no? Pero bueno, es verdad, yo estoy satisfecho. Además, ha sido finalista en 2 importantes premios. El premio Ateneo de Sevilla, que es muy difícil llegar a la final, y más todavía ganarlo, muy difícil, porque el nivel es altísimo, y también en el premio Policía Nacional de Novela, que también fui finalista. Y bueno, yo, nada más, yo os invito a sumergiros en la maldición de Jericó y que disfrutéis leyéndola tanto como yo he disfrutado escribiéndola, aunque a mí se me han ido 2 años y a vosotros os vais 2 años leyéndola. Y nada más, pues si queréis hacer alguna pregunta, pues muchas gracias. ¿Alguien? ¿Tenéis alguna cuestión? Pepe, venga, que tú preguntas siempre. Es el momento. Yo te quería preguntar si has tenido alguna crítica, algún problema con Todavía no, o sea, es que acaba de salir. Pero no suele... La Iglesia Católica tiene la espalda muy ancha, porque está acostumbrada a la crítica desde hace... No solamente derribó la muralla de Jericó, sino que también paró Sí, y abrió los mares, y etcétera, sí. No, pero no suelen protestar. Ellos lo saben perfectamente. La línea que siguen da igual. Es la única institución del mundo que ha pervivido sin interrupciones durante 2000 años. Todos los imperios han caído, menos ellos. 2000 años, ahí están. Pero no creo, porque ya escribí un libro muy controvertido, que es La historia desconocida de Jesús de Nazaret, derribando mitos y mentiras, y algunas cosas que son verdad. Pero no sé, no suelo tener problemas. Vamos, que no se molestan en responder a esto. Están muy acostumbrados ya. Leen poco. Historia no. Leen poco. Podéis preguntar, aunque no hayáis leído la novela, toda la parte que ha estado explicando Luis Miguel de Jesús, de la figura histórica de Jesús, es muy interesante. Si tenéis alguna duda al respecto, por ejemplo, el carácter celote tened en cuenta que el Jesús que conocemos en los evangelios es una figura construida siglos después, como bien ha indicado él, y sobre todo obra de la escuela paulina, eran discípulos de Pablo. De Pablo y tal, que claro. Pero un siglo después. Sí. Ninguno conoció. Ninguno conoció el primer evangelio que se hace, creo que es el de Marcos, ¿no? Sí, pero anterior a Marcos están las cartas paulinas, que son los primeros documentos que se conservan, aunque no todas son de Pablo, son las más antiguas. Pero aún así, ni siquiera Pablo conoció a Santiago, que era el hermano de Jesús, que hereda la escuela de Jesús,
pero ya Jesús ya estaba muerto cuando él llegó. Entonces, ninguno. Y construyen, Pablo construye un mito, construye, pero una cosa importante es que lo que construye es hermosísimo, ¿eh? O sea, el relato del Nuevo Testamento es una maravilla. Que no esté basado, que hay una mezcla enorme de leyendas reales, de un personaje histórico real que fue un rabino, un pequeño líder de una pequeño grupo que no tendría más de 80 o 90 seguidores. Y por eso nadie, ningún cronista romano ni griego escribió sobre él. Nadie, nada más que los textos. Claro, no lo conocían. No. El testimonio flaviano es una interpolación muy tardía. Después. Por lo menos del siglo IV. O sea, eso fue, es que algunos textos están interpretados como Plinio, como Flavio Josefo, hablaba de los judíos, dice, no, aquí hay que meter, pues siglos después, aquí hay que meter, y eso está demostrado ya por los expertos, ¿no? Entonces, es una figura, ahora el mensaje es bellísimo, el mensaje de amor, de poner la otra mejilla, de tal, y Pablo quería congraciarse con el Imperio Romano. Gracias a esa estrategia que él hizo, 300 años después, o casi 400 años después, el emperador romano se convierte al cristianismo. Y ahora va contra todas las religiones y lo impone como religión obligatoria y se expande por todo el Mediterráneo. Ahora son los perseguidores, antes eran los perseguidos, ahora son los cristianos los que aniquilan y destruyen templos griegos, romanos, paganos en general, y los destruyen y hacen unos destrozos históricos como los talibanes que hicieron en Extremo Oriente, en el Medio Oriente. Igual, pero independientemente el discurso es bellísimo, ¿eh? Por eso tuvo tanta expansión. Eso sí es rompedor con el Antiguo Testamento. Rompedor en aquella sociedad misógina, que se hable bien de las mujeres, que las trates con respeto, que hables el amor, el rechazar la riqueza, bueno, esos mensajes, eso era una revolución entonces. Por eso se expandió tanto, ¿no? Bueno, y por la ayuda del Imperio Romano también. Pero detrás hay mucho mito. Aunque el mensaje sea, hay mucho mito. Jesús de Nazaret, yo estoy convencido, después de muchos años leyendo, y sobre todo leyendo tesis doctorales y estudios de exégetas independientes, no católicos, independientes, que son los que más fiabilidad me conocen, pues son científicos, excavadores, son arqueólogos. Jesús coinciden en que el personaje histórico existió de verdad y que fue crucificado, probablemente cierto, pero no resucitó. Está enterrado, se enterró en una fosa común, como se hacía con los condenados a muerte. Y todo lo demás, pues fue una mezcla de leyendas y de mucho mito. Ya le atribuyeron poderes, tenían que hacerlo su Mesías. Llevaban 400 años esperando que llegara el Mesías y no venía. Pues vamos a inventarnos uno. Y le empezaron a atribuir milagros, prodigios, sanaciones, empezaron a mitificarlo. Y a hacer coincidir las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y atribuírselas. Entonces cogían frases del Antiguo Testamento, del Tanaj ese que hemos visto, y se las adjudicaban a él. ¿Veis cómo coincide? En fin, pero eso el mayor experto actualmente del mundo es un español que se llama Antonio Piñero. Tenéis muchos vídeos en YouTube, es una maravilla este hombre. Y lo dice, es un personaje del que hicieron lo divinizaron, hicieron el Hijo de Dios, de un hombre que si hubiera resucitado de verdad se hubiera espantado, porque él jamás hubiera adorado a ningún ser humano, a ningún ídolo. Estaba el judaísmo perseguía la idolatría, y menos atribuir poderes a un hombre. Solo creían en Yahvé. Fijaos a dónde hemos llegado con la Semana Santa, por ejemplo. Sí, ¿no? Claro. Y en el Antiguo Testamento, que está aceptado por la Iglesia Católica, prohíbe esto.
lo prohíbe, pero da igual. Ellos van a su bola y ya está. De ahí viene luego también la reforma. Sí. ¿La qué, perdona? La no divinidad. No, es que como no se habla de Jesús, se habla de personas que no se saben bien. Ahí en ningún sitio se habla de que ningún ser humano tuviera ningún tipo de poderes. Se habla del maestro de justicia, que era el líder de Qumran, que no sabemos quién es, pero se habla de la cena, se habla de la nueva alianza, se habla de un montón de doctrinas coincidentes con el cristianismo, pero no se dice el nombre. Y curiosamente a ese hombre lo torturan y lo matan. Pero no se dice, no sabemos quién es, no sabemos. La Iglesia lo descarta y dice que ese no tiene nada que ver con Jesús, otros lo vinculan y dicen que sí, porque es que es mucha casualidad que todas esas doctrinas coincidentes en el mismo sitio, a pocos kilómetros. Es extraño. Además, ahora mismo me estaba acordando de una anécdota. Es que al ver a Luis G. Moyano es director de cine y es un buen amigo. Me estoy acordando que vivimos con esta novela una anécdota. Y es que yo he escrito un guión cinematográfico de esta novela. Y está registrado, está inscrito en el registro de la propiedad intelectual. Y vamos, Luis G. lo leyó. Lo que pasa que claro, es muy costoso y eso se lleva mucha pasta que en el cine español pocas productores puedan hacer frente a eso. Y entonces contactamos con una productora israelí, Casata Film se llamaba, y eran chavales jóvenes que estaban muy interesados por la historia, y la tradujimos al inglés, la leyeron y estamos interesados. Íbamos a concertar unas videoconferencias con ellos cuando aparece el tema este de Gaza y lo enrolaron. Y digo, estos están pegando tiros por ahí seguro, ¿no? Y ya está, ya perdimos el contacto. Fíjate, bueno, es una anécdota, ¿no? Es que me acordaba al ver a Luis, que por cierto, ahora que como me lo pregunta mucha gente, me he traído una diapositiva que no sale. Esta. Porque es que casi siempre en las presentaciones me suelen preguntar sobre las adaptaciones cinematográficas, ¿no? Bueno, ahí tenéis 3 adaptaciones que ya se han hecho, o bueno, alguna todavía no se ha terminado, y una pendiente. El Desenlace y Pestiños son 2 cortometrajes que ya están rodados. De Pestiños, mira, Ana Ifigenia está por ahí. Ana Ifigenia es una de las actrices de Pestiños, que es aquella de la coleta. Ah, sí, es verdad, y en el Desenlace también sale, ya es verdad, lleva razón. Luego está la serie televisiva La Cuarta Bestia, que se ha rodado el primer capítulo, que ha quedado fantástico, que estamos a la espera de negociaciones con productoras. Y si no pasa nada, para este otoño-invierno ya veremos Luis G. Moyano, que es el que la dirige todos estos proyectos. Es una comedia basada en mi novela Tres promesas y un arrebato, que se titulará Las promesas de Batallo, que es una comedia muy divertida, desde humor, y que a ver si para este otoño se va a rodar. Vamos, lo digo porque como me lo suelen preguntar casi siempre, digo, me voy a adelantar y lo voy. No, La Cuarta Bestia se rodó el primer capítulo, está terminado. Lo que pasa es que no se puede difundir porque si no te lo compra nadie. ¿Entiendes? Claro, porque deja de ser inédito. Bueno, entonces las productoras, si esto ya está exhibido, ya no. Entonces, pues, hasta que no se sepa qué va a pasar, si van a haber una productora que haga los capítulos que quedan 5, o si van a ser 4 o 3, o si finalmente va a ser un largometraje, no lo sabemos, pues no se puede divulgar todavía. Es lo que se conoce como piloto. Se hace un piloto y se presenta a las productoras a ver quién. En La Cuarta Bestia desde luego esta es muy cinematográfica, es lógico que haya un guión ya, claro, y que lo hayáis Hombre, yo lo hablábamos estos días atrás, que por un lado es muy costoso por todas las localizaciones que tiene
y tal, pero bueno, también se podrían yo hacer creo localización aquí en España. Yo tengo un dossier técnico hecho y el guión escrito en español y en inglés, y se podría rodar en España perfectamente, en el desierto de Taberna, por ejemplo, y hacer la excavación, la cueva, todo se puede rodar en España. Pero bueno, hace falta una productora que se eche para adelante y que haga frente a ese proyecto, ¿no? Pues esto ya no son obras de intimistas, de rodadas en interiores. Esto lleva pues vestuario, lleva, en fin, lleva varias épocas, son distintas, claro, distintas épocas, sí. Una época distinta. Y es costoso, ¿eh? Un largometraje medio puede costar en torno al 1.000.000 de euros, 1,5 millones de euros. Un largometraje, no serie, ¿eh? Un largometraje. O sea que... Sí. Pero ¿necesita promocionarlo para las productoras o para protegerlo de que cualquiera coja el libro, lo haga película? No, es que nadie puede coger un texto y adaptarlo a cine sin tu consentimiento, ni de la editorial ni del autor. O sea, no, porque ya tiene un copyright la novela. Entonces, el guión es muy distinto. Es que el guión es... ¿cómo te lo explicaría? El guión... Explíqueselo tú, dije. No, el guión es un texto pensado para el audiovisual. No tiene nada que ver con la novela. Hombre, está basado en la novela, pero el lenguaje es distinto. Está escrito con breves descripciones muy breves y muy directas, y los diálogos, pero el ritmo es totalmente distinto al de la novela. Claro, esa frase a la que yo aludía, de Madrid, que decía, o la descripción de Jerusalén, en cine, lógicamente, quiero decir, se pierde la literatura, se pierde esa rica prosa de Luis Miguel, porque simplemente con un plano enseñas lo que él está contando. Pero ahí está el arte, del director que transmite otro lenguaje. Con tu historia transmite otro lenguaje. Tenéis que tener en cuenta que los libros se escriben para los lectores, pero los guiones de cine y una película no se hace para lectores, se hace para espectadores que a lo mejor no se han leído un libro en su vida, Entonces es un lenguaje completamente distinto. Mi novela empieza por el capítulo 1, el guión puede empezar por el capítulo 36 o 40. ¿Por qué? Porque ese tiene mucha fuerza y Luis G. dice, no, este es el primero, para dejar pegado al sillón al espectador y decir, ostras, ¿no? En fin, son lenguajes totalmente distintos y es apasionante. Yo he aprendido mucho con Luis G., porque llevamos varios años con estos proyectos y me está enseñando mucho, y la verdad pues que él se está leyendo mis libros, y yo estoy aprendiendo mucho de él. Es un universo apasionante. No podéis imaginaros el esfuerzo tan enorme que hay detrás de un cortometraje, a lo mejor de 10 minutos. Ya no digo de una película de 1 hora y media. Es enorme. Y la cantidad de personas que participan, que no se ven. En La Cuarta Bestia había 70 personas trabajando para hacer el capítulo de 50 minutos. Ya me has dejado con la duda, yo que me lo he leído ya, ¿cómo arranca el guión? ¿Dónde arranca el guión? Ya quiero saberlo. No arrancará, bueno, tiene un guiño a Jaén, como siempre, tiene un guiño a Jaén. En un momento dado, que el agente del Interpol coge un taxi en Madrid y el taxista es de Castillo de Locubín. Y además le dice que le vende el aceite de oliva, le dice, aceite de oliva de Jaén. Hombre, y tal. Claro. No, sí. Pero ya me queda con la duda de por dónde arranca, porque la verdad que hay muchos momentos. Pues es que no me acuerdo, de verdad. Pero seguro que con una escena impactante, seguro. ¿Tú te acuerdas de es que no me acuerdo yo ahora mismo. La escena del suicidio. No. Puede ser.
¿El qué? Es que claro, hace ya un año por lo menos. Sí. No, pero no te sé decir, ahora mismo no me acuerdo qué escena, pero seguro que fue una intermedia impactante. Posiblemente sea en la cueva cuando descubren el pergamino. De la persecución que hay. Sí, cuando descubren el pergamino. Creo que es esa escena, que es muy, muy fuerte. Iba a comentar, por eso cuando has leído un libro y luego ves la película, dices, wow, la película no me ha llenado tanto como cuando he leído. Pero es por eso, porque el lenguaje es distinto. Claro. Si quieres disfrutar de la literatura, no veas la película. Claro. Si quieres disfrutar Has leído el libro y luego Claro. ves la película y dices, bueno, la película no es lo que era. Claro, pero es que son personas diferentes las que el autor te va a describir con su prosa y el director de cine te va a transmitir su mensaje de la visión que él tiene de esa novela. Es decir, es distinto. Algunas adaptaciones son extraordinarias, pero generalmente el espectador se siente decepcionado porque ha disfrutado mucho con la novela, porque tiene muchísimos matices y tú participas de la novela añadiéndole imaginación, fantasía, etcétera. Sin embargo, en el cine no, en el cine te impone el director lo que él quiere ver. Entonces dices, es que yo me lo imaginé de otra manera. Claro, pero es que son dos lenguajes completamente distintos y no se desmerece el cine por eso. Algunos autores no lo llevan bien, pero hay que hacerlo. A mí el cine, yo estoy descubriendo, las obras cinematográficas son muy completas porque la literatura solo tiene literatura. Pero en el cine está todas las artes. Está la música, la fotografía, está la literatura, está, el arte, todo. O sea, está arte. Y es un compendio de muchas cosas. Entonces, yo me conformo con que el espectador no se decepcione. Hay una parte en la que generalmente nos llevamos bien. Pero hay una parte en la que, cuando se trata de un caso real, por ejemplo, La Cuarta Bestia, hay episodios que están basados en una historia real del siglo XIX. Luego hay escenas del siglo XXI que pueden ser ficción. Y ahí ya entramos en pugna. Eso te comenté en la feria del libro. Sí. No sé si lo recordarás, que cuando yo leí la novela estaba tan metida adentro que una noche tuve una pesadilla que me atacaba la cuarta vez. Y me dio un grito tan fuerte que aquello fue horrible. Con ese teníamos que haber empezado. Con esa escena. Atacándole la cuarta bestia. Sí, ahora que lo dices sí me acuerdo. Con esa escena teníamos... Estaba tan metida dentro del libro que yo pensé que me cogía en la noche. Sí. Pues la verdad es que es un mundo maravilloso el cine. ¿Alguna pregunta más? Me gusta que cuando escriba cosas que salgan Jaén. Hombre, siempre hago guiño a Jaén. Es un guiño. Lo que pasa es que me he guiño. tirado tantísimos años escribiendo sobre Jaén que una vez tomando una cerveza con Juan Eslava me dijo, dice, déjate ya, macho, escribe para los gallegos, para los castellanos, para los vascos, para todo el mundo, pero sal de Jaén, ¿no? Porque es que me he tirado casi 30 años arrojando luz sobre parcelas históricas que nadie quería escribir, ¿no? Entonces... Eso es muy importante, es lo que decía yo. Sí, pero hay que pasar páginas, hay que pasar etapas. Totalmente. Claro. Pero esa labor ha quedado aquí que nadie. Ya desde... Mira, escribí un ensayo que era Transición Oculta, que lo mandé a Almuzara, y un día me sorprendió que me llamó Manuel Pimentel, el que fue ministro, que es el dueño de Almuzara, y me llamó, y yo no me lo esperaba. Y me dijo, y que le había encantado la Transición Oculta, y que me lo iba a publicar. Y a partir de ahí hicimos, una relación que me lo está publicando todo, me ha fichado. Sí. Entonces, pues todo, ahora mismo tengo Almuzara las puertas abiertas para todo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si concursas y ganas un premio, pues te lo publicará la editorial que sea, ¿no? Sí, con esta editorial tampoco puede ir a temas muy locales. Sí, me lo presenta en Madrid. Manuel, en Madrid, el día 16 de mayo, lo presentamos en Madrid, y me lo presenta Manuel Pimentel y Jesús Vallejo. ¿Sabéis quién es Jesús Vallejo? El locutor de programas de misterio, que es escritor también.
Callejo, Jesús Callejo, sí. Pues ese lo vamos a presentar el 16 en Madrid. El viernes que viene lo presento en Martos, el 17 en Úbeda, en Linares el 23, en Alcalá Real el 26, el 2 de mayo en Murcia, en Madrid el 16, en fin, bueno, y... Estás de gira. Sí, ahora hemos empezado por Jaén, pues bueno, siempre empiezo por Jaén porque es mi tierra, claro. Y siempre hay guiños a Jaén, siempre. Hay que leer también a los jóvenes escritores de Jaén. Jóvenes como yo. Yo hablé contigo, un libro. Sí. Español para extraterrestres. Sí. Y habla precisamente de una profesora el extraterrestre y es de la toma. Y pues tiene gracia porque es extraterrestre. Sí. Y es un libro muy bueno, yo lo recomiendo también. Muy bien. Yo a pesar de que hago guiños ya desde hace 6 o 7 años, mis temáticas ya son de interés general, ya no son locales. Alguna cosa ya hago muy esporádica sobre Jaén, pero ya son ensayos o novelas de interés general, es lo que estoy haciendo ahora. Porque es que me he gastado mucho tiempo y me he limitado mucho, y ya me estaban etiquetando como el escritor de la Guerra Civil y cosas así, o de los maquis, y entonces, bueno, pues yo no quería encasillarme y quería, probar cosas nuevas, ¿no? Y esto es dificilísimo, escribir novelas, no os podéis imaginar, es agotador, porque dicen que el ensayo, cuando veían los tochos que yo escribía de 700 páginas, la transición oculta, esto ha tenido que pegarte un curro, digo, bueno, es mucho más fácil. Una novelita, aunque sea breve, es más difícil, más esfuerzo intelectual para no hacer el ridículo, que un ensayo. Tremendo. Sí, pero el otro es más oficio, tú como criminólogo. Claro, yo en fin, está acostumbrado. Yo he sido fundamentalmente un ensayista, pero la novela ahora me estoy soltando un poco, pero es durísima las novelas, es el género más difícil, sin ninguna duda. Dime. No, mira, la novela histórica necesita tener rigor histórico. No tiene que ser un fiel reflejo de la realidad, pero sí el contexto, la ambientación, los datos, los personajes deben ser verosímiles con la historia. Eso es importante. Un problema añadido es que los ensayistas, que hemos manejado tantos datos de archivo, tantas fechas y tantos datos, pues se nos ve el plumero algunas veces con nuestras primeras novelas, sobre todo, que metemos demasiada información histórica, y eso es un freno a la hora de leer. El lector dice, aquí hay mucho dato histórico, y todavía cometo esos pequeños errores, ¿no? Y alguien me lo tiene que decir, oye, quita este párrafo que ya me está dando demasiada información. Pero es necesario. Mira, ahora ya os adelanto, estoy terminando, bueno, ya está terminada, otra novela, que no os voy a decir el título, pero ya está concursando. Es que algunos certámenes te descalifican si has dicho el título. Vamos, es alucinante. Vamos, yo el otro día leí una base y me quedé de piedra, eso no lo había visto yo. Y ya no puedo decir ni el título. Claro, porque presentas con seudónimo, claro. En el momento que dice el título... Claro. Entonces, bueno, pero está basado en dos personajes muy famosos, de principios del siglo XX, conocido a nivel mundial, y es un thriller policial. Ya no me debo decir ni el nombre de los personajes, macho. Y ya la tengo terminada. Ayer me preguntaba un periodista, oye, pero tú es que ¿por qué sacas los libros tan rápido? Pues mira, es muy fácil. Primero, porque mi dedicación es exclusiva. Segundo, porque tengo experiencia, ya llevo 35 años. Tercero, porque no duermo casi nada, porque duermo 4 horas. Algún día con suerte 5. Y también porque ya no sé hacer otra cosa. No sé hacer otra cosa. Y bueno, yo confío que esta novela os va a gustar. Y además os invito a que me la comentáis. Os invito a que me escribáis.
De todas formas ya veréis que lo que decía yo, que hay, aunque están estos flashbacks, pero hay dos partes diferenciadas. Primero presenta todos los hechos que son históricos, que son de verdad, todos esos manuscritos, aunque ahí ya hay trama policial metida, pero luego después ya es cuando entra realmente en toda la trama policial, y que esa es la novela pura y dura. Y ahí es donde os decía yo que ahí es que no puedes parar de leer, de verdad, porque te va llevando de Londres a Madrid, y está, no puedes, y eso sí es novela ya pura novela policíaca, pura y dura, y escrita muy bien. Él siempre ha dominado muy bien el lenguaje y está muy bien escrita. No, afortunadamente ya la mayoría de los certámenes se mandan por correo electrónico o con pendrive. Todavía quedan algunos que te mandan los tochos, esos que son, tienes que mandar 300 páginas encuadernadas 5 veces. Pues se te van 50 euros, 60 euros, nada más que... Y eso, pero cada vez quedan menos ya, casi todo es ya telemático. Alguno queda por ahí todavía. Ah, sí, pues ya está. Bueno, pues gracias a todos, y si queréis que os firme vuestro ejemplar...